En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fiesta de San Jerónimo, hoy queríamos decir dos palabras sobre este grandísimo santo y doctor de la Iglesia. Ya saben que cuando la Santa Iglesia Católica, además de declarar santo a una persona, además de ello le agrega el título de doctor, significa que su doctrina es excelente. ¿Y cómo no será excelente o cómo no será de excelente que es el responsable y quien tuvo a cargo la redacción y el control de los textos del texto oficial de la Santa Iglesia Católica de la Biblia, la llamada la Vulgata de San Jerónimo? Los católicos tenemos una edición oficial, oficialísima, y este santo fue el encargado de su preparación. Entonces hay que tenerle mucha devoción y mucho agradecimiento. Y a veces, para dar un rasgo tan solo de su personalidad, a veces, y me permito decir, perdón que lo diga así, bobamente, los católicos o algunos católicos piensan que el santo tiene que ser todo blandito. Pues bien, San Jerónimo de blandito no tenía nada, era durísima la forma de ser de él. El santo puede ser bondadoso, pero bondadoso no es lo mismo que blandito. El santo es bien varonil y cuando hay que estar duro, hay que estar duro y hay que ser duro. Pero este en particular era famoso porque tenía un temperamento fuerte. San Jerónimo tenía un temperamento fuerte y en esos, ¿cómo decirlo?, avatares de la vida, hasta tuvieron peleas entre sí dos grandes santos. Se peleaban con San Agustín. San Jerónimo y San Agustín tuvieron peleas entre sí. Después fueron grandes amigos, pero tuvieron peleas entre sí. Y en el mismo texto oficial de la Santa Iglesia Católica, el Martirologio, que nunca nos vamos a cansar de decirlo, que lo tiene que tener todo católico este libro, algo se insinúa de ese rasgo de ser una personalidad fuerte, San Jerónimo, y dice así el Martirologio, texto oficial: en Belén de Judá, porque se había ido a vivir allí, a Belén, porque él quería vivir y vivió junto al pesebre. En Belén de Judá, el tránsito de San Jerónimo, presbítero, confesor y doctor de la Iglesia, el cual, consumado en el estudio de todas las ciencias, era muy sabio, era sapientísimo, y lenguas para poder traducir bien la Biblia, sabía, por supuesto, perfecto latín, perfecto griego, y terminó estudiando muy perfectamente el hebreo, y él mismo dice que le costaba mucho el hebreo y tenía que entrevistarse con rabinos judíos para que le enseñaran bien a leer el hebreo, para estar en contacto con los textos más antiguos. Entonces, consumado en el estudio de todas las ciencias, era sapientísimo y hecho imitador de los monjes perfectos, y escuchen aquí: con la espada de su doctrina dio muerte a muchos monstruos de herejías. La espada de su doctrina se refiere a los textos. Él escribió para la época, en particular contra muchos herejes que había en la época. También en esa época, el mismo San Agustín, en esa época no eran tan, ¿cómo decirlo? Bueno, hemos caído en una blandura que no es sana, los hombres modernos. Estos grandes santos, cuando tenían que escribir contra un hereje, no pecaban, eran santos, pero eran durísimos con las palabras contra el hereje, al punto que los títulos de sus libros de los herejes siempre ponían contra fulano, el nombre del hereje, lisa y llanamente, contra Fausto, si mal no recuerdo ese es de San Agustín, ahora no recuerdo alguno en particular de San Jerónimo, pero siempre los títulos de sus obras contra las herejías le ponían casi siempre el nombre del hereje, contra fulano, que es un hereje, y así escribían. Entonces, con la espada de su doctrina, no es que les pegaban con una espada real, dio muerte, porque destrozó herejías, un gran santo, dio muerte a muchos monstruos de herejía. Finalmente, habiendo llegado a la edad decrépita, murió muy anciano, habiendo llegado a la edad decrépita, descansó en paz y fue sepultado junto al pesebre del Señor. Después lo llevaron a Roma, está en la Basílica Santa María la Mayor, que allí, si mal no entiendo, están restos del pesebre también. Entonces, pero él cuando murió estaba allí en Tierra Santa, en Belén, fue enterrado en el pesebre del Señor. Ese es un pequeñísimo rasgo de su vida. Vivió en el siglo IV.
en el 300 y tanto falleció. La epístola, y termino con eso, y con una noticia de actualidad. La epístola se utiliza para casi todos los doctores de la Santa Iglesia Católica. Es hermosísima, y yo siempre he comentado que cuando yo era laico y yo recién empezaba a conocer todo esto de la misa en latín y oí este texto, yo decía, pero si eso es tal cual lo que pasó hoy en día. Porque este texto de San Pablo es una profecía, escrito hace 20 siglos, dice así, y miren cómo si no será una profecía. Son consejos que está dando San Pablo a Timoteo. Te conjuro delante de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar vivos y muertos durante su aparición y durante su reino, durante el reino. Cristo va a juzgar vivos y muertos, dice allí San Pablo. La partícula en latín per significa durante también. ¿Qué le va a insistir a un obispo acá y a todo obispo para la posteridad? Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Después agrega, reprende, ruega, exhorta. El sacerdote tiene que reprender, siempre de buena manera, pero tiene que reprender. Es parte del oficio del sacerdote reprender los vicios, y cuando hace falta reprender un feligrés, pues hay que reprenderlo, tratando de ser paternal, pero parte de la función del sacerdote es reprender. Pero después agrega, con toda paciencia, no ser duros, y con doctrina. Antes que nada uno tiene que saber, porque vendrán tiempos, ahí está la profecía, porque vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina, sino que en alas de sus pasiones, siempre fomentando las pasiones, la lujuria, así es el mundo de hoy, no soportarán la sana doctrina, sino que en alas de sus pasiones y con la comezón en sus oídos, se elegirán maestros a granel y desviarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia las fábulas. Hoy en día la gente cree en cualquier cosa, en cualquier bobada inaudita, menos en Dios nuestro Señor Jesucristo y su santa religión católica. Caemos, ¿cómo decirlo?, una falta de sentido común tan grande, que hay gente que es capaz de creer un videíto, como siempre digo, de internet. Creo un videíto, creo en los extraterrestres, pero no creo en la Santa Iglesia Católica y en los santos. Hay una desproporción total, o sea, que los santos no son santos, sí, cómo no, así le va a ir. Resulta ser que los santos no son santos, algunos se atreven a decir, y el videíto en internet se ve que sí es santo, porque a eso sí le creen. Realmente, ¿qué falta de sentido común? Alejarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia las fábulas. Creo en los extraterrestres, creo en un videíto bobo de internet y no le creo a tremendos santos y a toda la Santa Iglesia Católica, a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Una vez alguien decía, no, los santos no son santos, linda blasfemia. Y el que hace el videíto de internet, ¿sí es santo? ¿Qué falta de sentido común? Así nos va y así nos irá si andamos en esas cosas. Entonces vendrán tiempos en que alejarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia las fábulas. Y termina diciendo, tú andas sobre ti en todo, soporta el sufrimiento, haz obra de predicador del Evangelio, cumple con tu ministerio, sé sobrio. Yo ya estoy ofrecido en sacrificio y se acerca el tiempo de mi muerte. He luchado el buen combate, he concluido la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Si uno no tiene fe, ¿qué es tener fe? Es adherir de punta a punta a toda la doctrina católica, sin cambiarla en nada. Si uno no tiene fe, si uno no adhiere a la pura doctrina católica sin cambiarla en nada, uno no puede ser santo. La condición para ser santo no es la única, pero el punto de partida es tener la fe. Y uno tiene la fe si guarda la santa religión católica sin cambiarla, sin falsificarla, como siempre fue. Monseñor Juan Strominger comentando el profeta Habacuc, allí está esa frase famosa, el justo, la palabra justo significa santo, el santo vive la fe, el justo vive la fe. Y Monseñor Strominger en el comentario dice, esto tiene muchísimas implicancias en la espiritualidad católica, y a renglón seguido agrega, no se puede ser santo si no se tiene la fe. Eso es lo primero.
Tristemente podemos llegar a tener la fe y pecar, claro que sí. Pero el punto de partida, y si no, no puedo ser santo, es tener la fe, tener la doctrina católica íntegra, el catolicismo íntegro. No se puede ser santo si no se tiene la fe, la doctrina católica sin cambiar. Por eso en esta lucha de lo que se muestra a los finales de la historia que nos toca vivir, el primer punto, no el único, después de que pasar a las obras de la fe, es cuidar la fe católica, la doctrina católica. Si no, todo está perdido. Y la falsificación de nuestra religión a través del Concilio Vaticano II va llegando a sus últimos grados y a sus últimos estadios, con la religión probablemente mundial, que va a terminar de destruir la poca fe que queda a la gente. Francisco, este sábado, anuncia su encíclica en escasos 3 días, anuncia su encíclica sobre el ecumenismo, sobre la mezcla de las religiones. El católico no mezcla religión, el católico hace 20 siglos que intentamos lograr, y cómo lo hemos logrado en otras épocas, que el que no es católico se vuelva católico, la conversión al catolicismo, pero mezclar todas las religiones del planeta Tierra con los chamanes del Amazonas, que ya lo dije, con la Pachamama, eso va a crear la religión del falso profeta, que tal vez es Francisco, y del anticristo, la religión mundial, del gobierno mundial. Y eso es contra la fe. He guardado la fe, he guardado la fe. Ojalá podamos decir eso al momento de nuestra muerte. No cambié el catolicismo, no cambié y me mantuve en el catolicismo. Por último, qué curioso, este texto tiene que ver con la segunda venida de Cristo, porque termina diciendo San Pablo: Dios me va a dar el premio, la corona de justicia, y no solo a mí, sino a los que amen su advenimiento, a aquellos que amen su advenimiento. Latín: et iis qui dilibunt adventum eius. El advenimiento de Cristo es la segunda venida en este caso. Si aman la segunda venida, que tal vez y esperemos, no está tan lejana, si aman la segunda venida van a recibir el premio. Y empecemos por guardar la fe y estemos bien atentos a lo que puede llegar a decir Francisco este sábado en esa encíclica. Todos hermanos se llama la encíclica, ya parece bastante insinuante, y él ya dijo años atrás que el que intenta convertir una persona hacia el catolicismo, hacer eso es una reverenda tontería, debo decir. O sea, que los mártires, los santos han hecho todo el tiempo reverendas tonterías, linda blasfemia, decir una cosa así. Pues bien, nosotros hasta que estemos muertos, si Dios nos da la gracia, vamos a tratar de seguir haciendo esa reverenda tontería. Vamos a intentar seguir buscando, si es que podemos, que la gente sea realmente católica. Para los malos católicos que somos hoy en día y para los que no son católicos, si podemos hacerlos católicos. Por último, en esa encíclica de este sábado, hay rumores, pueden ser falsos, pero hay rumores que él va a anunciar la religión mundial este sábado. Veremos, faltan 3 días, veremos si eso es así o no, pero si la anuncia, cada vez está más cerca Dios nuestro Señor Jesucristo. Guardemos la fe, no cambiemos el catolicismo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Padre, del Hijo y del Espíritu.